nombre es Sofía Berenice de Paz Ramírez, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este es un requerimiento de la materia estadística inferencial del docente Juan Morales y es la unidad número 4. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Dice, estimaciones y tamaño de la muestra, estimación de la proporción de una población. Aquí podemos ver que hay diferentes tipos de niveles de confianza. Podría ser el 95%, el 90%, el 99%. En este caso vamos a estar trabajando con el 95%. Dice, ejemplo, selección del género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 525 nacieron niñas. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de las niñas nacidas de padres que usaron el método EXOR? Lo vamos a realizar con calculadora. Es una simple división, 525 niñas entre los 574 bebés. Y de esta manera obtenemos que es el 0.914. Aquí lo tenemos ya, 0.914. Dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXOR. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas con padres que utilizaron el método EXOR. Nos vamos a estadística, nos vamos a estadística básica, nos vamos a proporción 1, seleccionamos datos resumidos, nos vamos al número de eventos que fueron nacimientos de niñas 525 y el número total de ensayos fueron 574. Nos vamos a opciones y el nivel de confianza ya nos aparece de manera automática en 95. Le vamos a dar a aceptar y de esta forma obtenemos la estadística descriptiva, que esta nos representa que es intervalo de confianza que se realiza a cierto número de muestras en el 95%. Esas muestras de la población se van a encontrar entre el valor del intervalo de confianza. Aquí podemos ver el IC, que es nuestro intervalo de confianza. Podemos ver nuestro valor P, que es el porcentaje, que sería el 0.91. Tenemos el número de eventos del nacimiento de niñas y tenemos nuestro número de eventos total. El intervalo de confianza para esa proporción estaría entre el 0.88 y el 0.93, que en este caso ya lo podemos ver aquí. Dice, calcula el margen de error E que corresponda a un nivel de confianza del 95%. Nos vamos a ir a Minitab, nos vamos a estadística, potencia y tamaño de la muestra para la estimación, proporción binomial, y aquí le vamos a poner lo que nos dio el número de niñas nacidas entre el total de los bebés, que era 0.914. Vamos a seleccionar estimar márgenes de error y el tamaño total de la muestra. Vamos a darle opciones para verificar el nivel de confianza, que nos da de manera automática 95, y le damos a aceptar. Y de esta manera vamos a tener que el margen de error mínimo es de 0.025 y el límite superior va a ser de 0.21, como ya lo tenemos identificado aquí, 0.25 y 0.021. Ese sería nuestro resultado. Dice, calcule el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95. Muy bien, nos vamos a ir a Minitab. Nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a potencia y tamaño de la muestra. Nos vamos a ir a tamaño de la muestra por estimación, le vamos a dar proporción binomial.
al 90%, que en este caso a mí me parece. Vamos a estimar el tamaño de la muestra, lo seleccionamos y el intervalo de confianza va a ser del 0.01% y el nivel de confianza tiene que estar a 95, que nos lo da de manera automática. Así que le vamos a dar a aceptar. De esta manera tenemos que el tamaño de la muestra tiene que ser de 3786. Calcular el margen. Vamos con la siguiente. Dice, calcule el tamaño de la muestra necesaria si la proporción del éxito fuese del 90% y el margen de error del 1% en un nivel de confianza del 95. Nos vamos a Minitab, nos vamos a estadística, nos vamos a potencia, tamaño y muestra, a estimación de la muestra y ahora igual nuestra proporción ya nos aparece a 0.90. Vamos a cambiar a estimar el tamaño de la muestra y va a ser esta de 0.01 como nos marca y al 95% que ya no nos lo da por default. Le vamos a dar a aceptar, aceptar y de esta manera nos va a dar el tamaño total de la muestra, que son 3786. Lo que nosotros necesitaríamos. Vamos con el siguiente ejercicio de estimaciones y tamaño de la muestra, estimación de la proporción de una población. Ejercicio 2, selecciona el género. Dice, el Genetic Institute realizó una prueba clínica del método EXOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 127 nacieron niños. Vamos a sacar nuestra calculadora y esto lo podemos obtener de manera manual. Son 127 entre 152. Es igual a 0.8355. 0.8355. Ya tenemos nuestro resultado. Luego dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de los padres que utilizaron el método EXOR. Nos vamos a ir a Minitab. Nos vamos a ir a estadística, estadística básica. Nos vamos a ir a proporción 1. Nos vamos a ir a datos resumidos. Y el número de eventos. No me acuerdo, vamos a verlo. El número de eventos fueron 127 y el total de casos 152. Sería, nos vamos a ir a estadística, estadística básica, nos vamos a ir a proporción 1, nos vamos a seleccionar datos resumidos, van a ser, nos vamos a ir a estadística, estadística básica, nos vamos a ir a proporción 1, a datos resumidos, vamos a seleccionar y ok, cancelar. Vamos a abrir un monitor nuevo. Nos vamos a ir a estadística, estadística básica, nos vamos a ir a proporción 1,
Vamos a seleccionar datos resumidos. El número de eventos son 127 nacimientos y el número total fueron 152. Vamos a dar opción, tiene que estar al 95% y ya está. Vamos a dar a aceptar y aceptar. De esta manera vamos a tener aquí nuestro resultado, nuestro número de datos totales, nuestro número de eventos que salieron exitosos, nuestro porcentaje, que es el 0.8355, y nuestro intervalo de confianza de nuestra proporción del 95% va a estar comprendido entre el 0.76 y el 0.89. En este caso dice utilice los muestras para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXOR. Como podemos ver aquí, nuestro porcentaje está entre el 0.83. 0.83. Y estaría comprendido entre 0.76 y 0.89. 0.76 y 0.89. De esta manera ya tenemos nuestro resultado. Dice, calcule el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Nos vamos a ir a Minitab, nos vamos a ir a estadística, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra para estimación. Le vamos a dar proporcional binomial, seleccionamos y la proporción de la muestra sería lo que nos salió en nuestra calculadora, que obtuvimos 0.8355. Eso es lo que vamos a 0.83. Vamos a estimar el margen de error y nuestro total era de 152 nacimientos. Y nos vamos a opciones, va a ser al 95% que nos lo da por default. Vamos a dar a aceptar y aceptar. De esta manera vamos a tener nuestro tamaño de la muestra, que son 156, nuestro margen de error, el límite inferior, y el margen de error del límite superior. Uno está comprendido entre el 0.069 y el otro entre el 0.056. Calcule el margen de error con relación a su nivel de confianza. Este sería igual a 0.069 y a 0.056. Ahí tenemos nuestro resultado. Y el siguiente dice, calcula el tamaño de la muestra necesaria si la proporción de éxito fuese del 85% y el margen de error fuese del 2% y el nivel de confianza sería del 99%. Nos vamos a ir a Minitab, nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a potencia de tamaño de la muestra, proporción binomial. En este caso nos está pidiendo que va a ser. Nos vamos a estadística, nos vamos a potencial, a tamaño de la muestra de estimación,
En la proporción vamos a seleccionar proporción binomial. La proporción va a ser de 0.85. Vamos a seleccionar estimar tamaños de la muestra. Nuestro margen de error va a ser de 0.02. En las opciones, el nivel de confianza va a cambiar al 99%, que es lo que nos están pidiendo. Le vamos a dar a aceptar. Aceptar, listo. Y de esta manera tenemos que el tamaño de nuestra muestra debería de ser de 2327. Aquí tenemos nuestra respuesta, que sería de 2327 muestras para poder cumplir con el requerimiento. Estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de la media poblacional conocida. Ejercicio. Conteo de glóbulos rojos de sangre. Estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de la media poblacional conocida. Ejemplo. Pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular las estimaciones. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. N es igual a 40, X testada es igual o la media muestral, 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de los hombres tienen una desviación estándar dada por 26. Dice, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Esta está muy sencillita. Nuestra respuesta sería igual a la media muestral, que está representada con la X testada, que sería 172.55. Ese sería nuestro resultado. Vamos con el siguiente inciso. Dice, construya un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Nos vamos a ir a Minitab. En Minitab nos vamos a ir a estadística, estadística básica. Nos vamos a Z de una muestra. Nos vamos a ir a datos resumidos. Son 40 datos. La media sabemos que es 172.55. La desviación estándar sabemos que es de 26. Y las opciones del intervalo de confianza nos está pidiendo que sea 95%. De esta manera nos las da por default. Le vamos a dar a aceptar y aceptar. De esta manera ya tenemos que nos muestra nuestros datos, la media, el error de la media que tenemos y nuestro intervalo de confianza dentro del 95%, que esta depende pues del número de muestras o de ensayos que hayamos tenido, y este se va a encontrar dentro de 164.49 y 180.61. Esa sería nuestra respuesta del inciso, del siguiente inciso. Sería .49 al intervalo de 180.61. Ok, esa sería nuestra respuesta. Vamos con el inciso, el último inciso. Dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es de 26 a un nivel de confianza del 95%. Muy bien, regresamos a Minitab. Nos vamos a gráfica, potencia y tamaño de la muestra por estimación. En el parámetro le vamos a dejar como está, normal, no la da por default. En la desviación va a ser 26 y vamos a seleccionar el tamaño de la muestra y nos va a sacar márgenes de error para los intervalos de confianza. Tenemos que es el 5%. Le vamos a dar en opciones.
En este caso ya nos da por default el 95% y vamos a suponer que la desviación estándar de la población ya la conocemos. Así que lo vamos a seleccionar, vamos a dar a aceptar, aceptar, y de esta manera tenemos nuestro resultado. Se puede decir que el tamaño de la muestra, para tener un margen de un 5% y tener un nivel de confianza del 95%, nuestra muestra de la población debería ser igual a 104 hombres a los que les tendríamos que tomar el peso. De esta manera, 104 sería nuestro resultado del siguiente inciso. Vamos al siguiente ejercicio, que estamos todavía en el mismo tema. Dice conteo de glóbulos rojos en sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluyen hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro. De cada persona, la media muestral, que se representa con la X testada, es igual a 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. El primer inciso dice calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de los glóbulos rojos en adultos. Igual que el anterior, quedamos que la media muestral es esa representación de esa mejor estimación, que sería equivalente a 4.63. De esta manera ya tenemos el primer resultado. Tenemos el segundo inciso que dice construya un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de los glóbulos de adultos. Nos vamos a estadística, nos vamos a estadística básica, nos vamos a Z de 1 muestra, nos vamos a datos resumidos, el tamaño de la muestra quedamos que era de 50, 50. La media de la muestra quedamos que es 4.63 y la desviación conocida es 0.54. Nos vamos a opciones, ahora nos está pidiendo el 99% y le vamos a dar a aceptar. De esta manera tenemos, pues igual que en la anterior, tenemos el número de ensayos o de muestras realizadas, la media, el error estándar de la media, que es a 0.0764, y tenemos el intervalo de confianza del 99%, que está en un intervalo de 4.4333 a un intervalo de 4.8267. Resultado que sería igual a 4.4333, que va a 4.8267. Ese sería nuestro resultado de nuestro intervalo de confianza. Vamos con el siguiente inciso. Dice calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25%. La desviación estándar de la población es de 0.54 y el nivel de confianza es de 99. Ahora sí, nos vamos a estadística básica, nos vamos al tamaño de la muestra por estimación, por default nos va a dar normal, vamos a estimar 0.54, que es nuestra desviación. Vamos a dejar que es estimar tamaños de la muestra y márgenes de error por intervalos de confianza, que es igual a 0.25. Nos vamos a opciones, donde nos pide
que modifiquemos a 99% y vamos a seleccionar que estamos suponiendo que la desviación estándar de la población se conoce. Y de esta manera le vamos a dar a aceptar y a aceptar. De esta manera ya obtenemos nuestro resultado. Eh, el tamaño de la muestra para tener un margen de error de un 0.25 teniendo un nivel de confianza del 99%, la desviación estándar de la población debería de ser igual a 31 muestras sanguíneas de los que se tienen que tomar. Nuestro resultado sería 31. Vamos con el siguiente tema, estimaciones y tamaño de la muestra, estimación de la media poblacional y ahora es desconocida. Vamos con el ejemplo peso de basura. Dice, el conjunto de datos con el archivo anexo incluye los pasos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Dice, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada. En este caso no nos está proporcionando aquí el dato, así que nos vamos a ir a Minitab. Con Minitab vamos a poder calcular lo que es el A y el B al mismo tiempo. Dice, construye un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Estos dos los vamos a obtener de manera automática del Minitab. Vámonos a los datos. Y nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a estadística básica y ahora nos vamos a ir a T de una muestra. En este caso tenemos una columna de datos, le vamos a dar una o más muestras cada una en una columna y vamos a seleccionar la columna que tenemos. No vamos a realizar hipótesis, nos vamos a ir a opciones y nos está pidiendo el 95%, ya sabemos que nos lo da de manera automática, le vamos a dar a aceptar. De esta manera obtenemos el valor total de los datos, que son 62, que son todos estos datos que ya están aquí previamente capturados de la recolección o de la basura. Nos está proporcionando la media, que como saben, la media va a ser el resultado que nos está pidiendo, que es 27.44 del primer inciso. Nuestra respuesta es igual a 27.44. Ya tenemos nuestra primera respuesta. Ahora vamos por la respuesta del inciso B. Okay. De esta manera tenemos nuestra desviación estándar, que es 12.46, tenemos el error, que es 1.58, y tenemos el valor del intervalo de confianza dentro de un porcentaje del 95% que está comprendido entre 24.28 y 30.60, que ese sería nuestro resultado del inciso B, con un 95% de confianza. Ok, entonces tenemos que nuestra respuesta es igual a 24.28 y entre 30.60.
30.60. Este sería nuestro resultado. Él se dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener el margen de error del 3%. Tenemos un margen de error del 3%. La desviación de la población es igual a 13.65 y un nivel de confianza del 95%. Vamos a regresar a Minitab. Nos vamos a ir a estadística. Nos vamos a ir a potencia y tamaño de la muestra por estimación. Le vamos a dejar en normal. Quedamos que nuestra desviación estándar es de 13.65 y vamos a estimar el tamaño de la muestra, lo vamos a dejar así tal cual nos lo marca por default y nuestro error es del 3%. Ya vemos que nos da el nivel de confianza del 95%. En este caso vamos a suponer que no tenemos la desviación y le vamos a dar a aceptar. De esta forma tenemos que nuestro margen de error en el 3% está comprendido en un tamaño de la muestra del 82, así que tendríamos que tomar 82 muestras para poder cumplir. Este sería nuestro resultado. En el intervalo de confianza del 95% con un error del 3% sería igual a 82. Y de esta manera tenemos nuestro siguiente resultado. Continuamos con el mismo tema. Dice ejercicio, pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer. 186 bebés tienen una medida de 3.103 gramos. De 3.103 gramos. Una desviación estándar de 696 gramos. Y yo lo que hice fue, tenemos n que va a ser igual, o el número de casos, que son 186 bebés. Tenemos la media poblacional, que son 3.103 gramos. Y tenemos lo que es la poblacional, la desviación estándar, la desviación poblacional, que sería 696 gramos. Dice, calcule la mejor estimación puntual del precio medio de la población. Como habíamos dicho en los anteriores, la mejor es lo que está en la media. Entonces nuestro resultado va a ser 3.103 gramos. Ese sería nuestro resultado. Posteriormente construye un intervalo de confianza para los pesos de los bebés al nacer. Y voy a abrir un archivo nuevo. Nos vamos a estadística. Estadística básica. Nos vamos a Z de una muestra. Nos vamos a datos resumidos. El tamaño de la muestra es 186 bebés. La media de la muestra son 3.103 gramos. Y la desviación estándar conocida es de 696 gramos.
Nos está pidiendo un nivel de confianza del 95% que nos lo da de manera automática y le damos a aceptar. De esta manera tenemos que nuestro nivel de confianza está comprendido en un 95% entre un intervalo de 3003.0 y 3203 gramos. Esta sería nuestra respuesta del inciso B. El inciso C. Calcule el tamaño de la muestra necesario si desea tener un margen de error. Nuestro margen de error va a ser del 10%. Nuestra desviación estándar de la población va a ser igual a 465 y el nivel de confianza va a ser al 95%. Nos vamos a estadística, nos vamos a potencia del tamaño de la muestra para estimación. Nos vamos a la desviación estándar que son 465. Estimación del tamaño de la muestra, así le vamos a dejar y nuestro margen de error es del 10% y nuestra opción va a ser del nivel del 95%. Le vamos a suponer que la desviación estándar de la población se conoce y le vamos a dar a aceptar. Es de 8000, de, de 83.000, no, 830.622 muestras con un margen de error del 1, del 10%. De esta manera, este sería nuestro resultado. Muy bien, vamos a continuar. Estimaciones y tamaño de la muestra, estimación de la varianza poblacional. Y dice el ejemplo de la siguiente manera. Calificaciones de crédito FICO. Utiliza las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. A. Calcule la mejor estimación puntual de la desviación estándar de, de las calificaciones de crédito. Construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Y C. Calcule el tamaño de la muestra necesario si desea tener un margen de error del 10% con una desviación de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Nos vamos a ir a los datos. Vamos a abrirlos. Nos vamos a ir a estadística. Nos vamos a ir a estadística básica. Y nos vamos a ir a una varianza. Vamos a seleccionar una o más muestras cada una en una columna. Le vamos a dar opciones, que va a ser el 95% que ya nos lo da por default. Y le vamos a dar a aceptar. De esta manera tenemos que el número total de nuestras
muestras es de 100, que nuestra desviación estándar es del 92.2. Recuerden, aquí en el inciso A, la desviación estándar sería la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Este sería nuestro resultado aquí. El 92.2 sería nuestro resultado. Sería nuestra mejor estimación, pues la desviación estándar. Y se construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar en las calificaciones de crédito. En este caso, dice el intervalo de confianza en un 95%, usando un 95%, sería de el 81.20 al 106.8. De esta manera tenemos que el intervalo de confianza comprendido en el 95%, pues nos da que está la desviación estándar entre el 81.2 y el 106.8. Esta es la de Bonet, y también vemos que nos proporcionan la de Chi cuadrada, que está comprendida entre el 81.0 como límite inferior, y como límite superior está entre el 107.1. Así que este sería nuestro resultado del inciso 2. Vamos por el número C. Dice: calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación del 75%, perdón, de 75 puntos, y un nivel de confianza del 95%. Nos vamos a ir a Minitab, nos vamos a estadística, nos vamos a potencia del tamaño de la muestra, tamaño de la muestra para estimación. Vamos a resolver el inciso C. Dice: calcula el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a nivel de confianza del 95%. Nos vamos a ir al Minitab, nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a potencia del tamaño de la muestra y estimación. Vamos a seleccionar desviación estándar normal, que es la que tenemos, son 75 puntos. Vamos a estimar el tamaño de la muestra, y nuestro error por los intervalos de confianza es al 10%, y debemos de tener el nivel de confianza al 95%. Está bien, le vamos a dar a aceptar y aceptar. De esta manera tenemos que el tamaño de nuestra muestra debe de ser de 140 con un margen de error del 10%. Este sería el resultado de nuestro inciso C. Consumo de energía de una casa. Utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts por hora en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar del método de cantidades de consumo de energía. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Como vimos anterior, el Minitab ya nos la da de manera automática. Vamos a abrir nuestros datos. Nos vamos a estadística, nos vamos a estadística básica, estadística básica, nos vamos a una varianza, nos vamos a una muestra con columna, porque tenemos datos. Vamos al consumo por kilowatts. Vamos a dar opciones al 95%. Aceptar, vamos a revisar si es correcto. Sí, lo podemos manejar al 95 sin problema. Y le vamos a dar a aceptar. De esta manera
tenemos nuestra desviación estándar que sería de 692, que ese sería nuestro mejor estimación puntual. La desviación está en el consumo de la energía. Entonces nuestra respuesta en el A sería 692. Vamos al intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. En este caso, nuestro resultado ya también nos lo está proporcionando en, en el intervalo de confianza de un 95% usando Bonet. Nos da que comprende el límite inferior y límite superior, y entre ellos debería estar la desviación estándar, que es 539 a 927. Y también nos proporciona el intervalo de confianza entre el 95%, usando el 95% de chi cuadrada, que está comprendida la desviación estándar entre el límite inferior y el superior de 576 al 867. Esa sería la respuesta para nuestro inciso B. Y vamos a ver qué nos pide el inciso C. Dice, calcule el tamaño de la muestra. Si se desea tener un margen de error, que tenemos un margen de error del 10%, nuestra desviación es igual a 250 kilowatts por hora, y el nivel de confianza nos pide que sea igual al 90%. Nos vamos a estadística, nos vamos a potencia del tamaño de la muestra estimación. Nos vamos, en este caso, conocemos la desviación estándar, sí, lo vamos a dejar como normal. Nuestra desviación estándar es de 250 kilowatts. Vamos a buscar el tamaño de la muestra. Nuestro margen de error es del 10% y nos pide un intervalo de confianza del 90%. Le vamos a dar a aceptar. Y de esta forma tenemos nuestra respuesta del inciso C. El tamaño de la muestra que deberíamos de tomar para comprendida entre el 90% sería de 1693 casos o ensayos que tendríamos que tomar. Este Vamos con el tema 8.2, prueba de hipótesis y fundamentos de la prueba de hipótesis. Dice, fundamentos de la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis es una herramienta estadística que permite tomar decisiones o sacar conclusiones sobre una población basados en una muestra de datos. Este método se utiliza para comprobar si una afirmación específica, hipótesis acerca de los datos, es válida o no. Pasos principales. Plantear una hipótesis. Se define dos hipótesis. La hipótesis nula, que es H0, que representa la información inicial o el estado actual, y la hipótesis alternativa, que es H1, que es lo que se quiere probar. Elegir un nivel de significancia. Este nivel generalmente es de 0.05, que equivale a un 95%, o podría ser el 0.01, que equivale al 99%. ¿Cómo se obtienen estos resultados? Pues a 1 le restas el 0.05 y te da el 95%, y si le restas a 1.0.01 te da el 99%. Esto indica la probabilidad máxima de rechazar hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Recopilar datos. Se recoge una muestra representativa para analizar y realizar la prueba. Calcular una estadística de prueba. Se utiliza una fórmula estadística para comparar los datos de la muestra con el esperado según la hipótesis nula. Tomar una decisión. Según la respuesta de la estadística de prueba y el nivel de significancia, se decide si se rechaza la hipótesis nula o se mantiene. Tipos de pruebas hipótesis. Tenemos la prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones, colas extremas bajo la curva. Tenemos la prueba de cola izquierda. La región crítica se encuentra en la región de la cola extrema izquierda, como podemos ver aquí.
y se encuentra en la extrema izquierda bajo la curva. Prueba de la cola derecha. La región crítica se encuentra en la región cola extrema derecha bajo la curva. Criterio de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor de P, de prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes el uso del método de valor de P ha aumentado junto con la inclusión de los valores de P en los resultados de programas de cómputo. Método del valor de P. Si el valor de P es menor o igual a la significancia, rechaza la hipótesis nula. Si el valor de P es mayor a la significancia, no rechace la hipótesis nula. Tema 8.3. Prueba de hipótesis. Prueba de una afirmación respecto de una proporción. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5686 bombas eran precisas. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que al menos el 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Vamos a hacer una prueba de cola izquierda, la proporción es del 20%, el nivel de significancia va a ser igual a 1 menos 0.01, que es igual al 99%. Vamos a ver aquí los datos que tengo. Eventos son 1299, los eventos fallidos, por así decirlo, que salieron mal las bombas. Tenemos el total de ensayos, que es la suma de las bombas malas más las bombas que están en buen estado. Y tenemos el nivel de confianza, que es el 20%. Y tenemos el nivel de significancia, que es el 99%. Dice, para probar la hipótesis nula, pues entonces tiene que ser la afirmación, debe de ser el resultado menor al 20%. Vámonos a Minitab. Nos vamos a estadística, estadística básica, nos vamos a una proporción, nos vamos a datos resumidos. En número de eventos tenemos que son 98 eventos, son 1299. Ensayos son 6985 ensayos. Y vamos a seleccionar realizar prueba de hipótesis, que es equivalente a 0.20%. Nos vamos a ir a opciones donde nos dice que va a ser al 99% y deberá ser menor la proporción hipotética. El método le vamos a dejar exacto y le vamos a dar a aceptar y aceptar. De esta manera obtenemos el número de eventos, el número de ensayos, el número de eventos fallidos, la muestra de P y el límite superior del 99% para P, que es 0.97049. Y también tenemos que nos dice que el valor de P es igual a 0.002 milésimas. Nuestra hipótesis alterna, que es lo que queremos demostrar, va a plantear que va a ser menor al 20% de la prueba. En este caso aceptamos nuestra hipótesis nula, que es menor a 0 al 20%. La hipótesis alterna, que se supone que debería ser menor evaluando el valor de P. En este caso la hipótesis se va a obtener del valor de P obteniendo si es igual al 0.01, que es el valor designado que tenemos evidencia de rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis alterna. Vamos al asistente.
Vamos a abrir asistente, pruebas de hipótesis, nos vamos al valor de P, son 6.985. El número total de elementos probados, tenemos números defectuosos o son 1.299. ¿Cuál es el objetivo? De aprobar el porcentaje de defectuosos, es el 20%, y queremos probar que es el porcentaje defectuoso de elementos de prueba menor que el 20% al nivel de significancia de 0.01. Le vamos a dar a aceptar. De esta forma obtenemos que P es igual a lo que ya habíamos obtenido, que es 0.002, y aquí lo podemos observar. Dice, usted puede concluir que el porcentaje defectuoso es menor que el 20% en el nivel de significancia de 0.01, lo cual es que aceptamos la hipótesis nula porque está dentro de lo que nos está pidiendo, y rechazamos la hipótesis alterna. Vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio detector de mentiras. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos, resultados incorrectos, y 74 casos con resultados correctos. Según datos de experimentos realizados por los investigadores, utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos al menos al 80%. Lo que queremos confirmar, o la afirmación que queremos hacer, nuestra hipótesis, es que el tipo de resultado de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces que este se realiza. Ya tengo el total de ensayos en los datos, que son 98. El número de eventos erróneos que tenemos son 24. La significancia es 1 menos 0.5, sería el 98%. Y la hipótesis nula sería probar que es menor al 80%. Vamos a abrir Minitab. Nos vamos a ir a estadística, estadística básica, nos vamos a ir a una proporción, nos vamos a dar a datos resumidos. El número de eventos fueron 24, los que tuvimos negativos, y el número de ensayos totales fueron 98. Nuestra proporción hipotética es de 0.80%, le vamos a dar opción. Nuestro nivel de significancia va a ser al 95%, que ya no lo da por default, y la proporción debe ser menor a la proporción hipotética. El método vamos a dejar el exacto y le vamos a dar a aceptar y aceptar. De esta manera tenemos nuestro número de datos o de ensayos efectuados, nuestro número de eventos que salieron mal y nuestro porcentaje en P, así como el límite superior de que se encuentra dentro del 95% para P, que es de 0.326781, y entonces obtenemos la hipótesis nula, que H0 corresponde a P, sería igual o menor a 0.80, y la hipótesis alterna sería que H1 es menor a 0.80. En este caso tenemos que el valor de P es de 0, lo que nos haría aceptar nuestra hipótesis alterna, que es menor a 0.80.
Vamos al asistente, nos vamos a prueba de hipótesis, nos vamos a porcentaje de efectos para una muestra, le damos a aceptar, nuestro número de eventos sería 98, nuestro número de efectos sería 24, nuestro porcentaje sería 80 y nuestro es el porcentaje efectuoso en el elemento de prueba menor que 80. Es lo que estamos buscando, que sea menor. Y el nivel de significancia vamos a utilizar el 0.05 como se nos indica y le vamos a dar a aceptar. En este caso podemos ver que P, el valor de P, que es el riesgo de concluir que el porcentaje defectuoso es menor que el objetivo cuando realmente no lo es de 0.05. Si el valor de P es menor que 0.05, usted puede concluir que el porcentaje defectuoso es menor que el objetivo de nivel. Esto nos indica que la prueba puede concluir que el porcentaje defectuoso es menor que el 80% en el nivel de significancia de 0.05, lo que podemos decir que aceptamos nuestra hipótesis nula. Vamos con el tema prueba de hipótesis. Prueba de una afirmación respecto a una media conocida. Ejemplo, barcos sobrecargados. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales, que número de eventos o que tenemos son 40, la media es igual a 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tienen una desviación estándar de 26 libras. Utilice esos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras, que era la recomendación de peso M04-04 de National Transportation and Safari Board. Utilice un nivel de significancia de 0.05 y el método del valor P. Nos vamos a ir a Minitab, nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a estadística básica, a Z de una muestra, nos vamos a ir a datos resumidos, nos vamos a ir al tamaño de la muestra que son 40, la muestra media que son 172.55, la desviación conocida son 26, vamos a seleccionar realizar prueba de hipótesis, vamos a poner 166.3 como nos lo marca, nos vamos a ir a opciones que es al 95% de confianza y vamos a volver a revisar. La recomendación del peso M National a nivel de significancia de 0.5 que sería el 95 y el método del valor P. Dice investigaciones de muchas otras fuentes y tenemos que comprobar que sea mayor. Entonces vámonos al Minitab de nuevo y está bien el 95. Tiene que ser mayor. Vamos a dar a aceptar. Aceptar. De esta manera tenemos el número de eventos o ensayos, la media, el error estándar y también tenemos el límite inferior dentro del nivel de confianza del 95% que es 165.79 y como podemos ver la hipótesis nula nos dice que esta debe ser igual a 166.3 y la hipótesis alterna dice que debe de ser mayor al 166.3. Como podemos ver el valor de P dice que es 0.06, lo que quiere decir que si lo comparamos con el 0.5 que teníamos, pues sí es mayor. No tenemos datos suficientes para rechazar la hipótesis nula. Vamos al siguiente ejercicio. Bien. Ejercicio latas de Coca-Cola. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular
tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la confirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas como se afirma en la etiqueta. Vamos a abrir un Minitab. Vamos a ir a estadística, estadística básica, Z de una muestra. Nos vamos a ir a datos resumidos. El tamaño de la muestra son 36. La media de la muestra van a ser 12. Tenemos número de datos que son 36, la media, el estándar. Tenemos el valor intervalo de confianza entre el 99%, que está entre el 11.9528 y el 11.0472. De esta manera tenemos en el valor de P que no podemos desechar la hipótesis nula. Y vamos con el siguiente tema, que es prueba de hipótesis, prueba de una afirmación respecto de una media desconocida. Ejemplo, exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajaban en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora. Según datos de Singerlet, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida. Nos vamos a ir a Minitab. Nos vamos a estadística, nos vamos a estadística básica y nos vamos a ir a T, una muestra, ya que no. Ok, vamos a datos resumidos. El tamaño de la muestra son 32. El tamaño de la muestra son 40. La media es 68.4. La desviación estándar es de 5.7 y vamos a seleccionar la hipótesis que es de 65, que es la velocidad máxima. Le vamos a dar en opciones. Tenemos el 95%, que es equivalente al 0.05. La hipótesis interna dice que tiene que ser mayor. Vamos a dar a aceptar y le vamos a dar a aceptar. De esta manera obtenemos nuestro número de eventos o de datos, que son 40, la media que es 68.40, la desviación estándar que tenemos 5.7, tenemos un error estándar de la media de 0.901 y tenemos el límite inferior de confianza en el 95% de 66.882. Tenemos la hipótesis nula de que es igual a 65 y la hipótesis alterna que es mayor a 65. En este caso, el valor de T es 3.77 y el valor de P es de 0.00, lo que nos dice que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Vamos al siguiente ejercicio. Dice, el ejercicio de emisiones de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una medida de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas.
Las cantidades se miden en toneladas por año expresadas como equivalente de CO2. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba de afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor a 8.5 toneladas. Vamos a abrir Minitab. Nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a estadística básica, nos vamos a ir a T de una muestra, nos vamos a ir a datos resumidos. El tamaño de la muestra son 32, la media de la muestra son 7.78, la desviación estándar es de 1.08. Vamos a realizar la prueba de hipótesis, que es igual a 8.5 toneladas. Le vamos a dar las opciones, que es al 95%, que en este caso es el más común. Y queremos que sea mayor, que nuestra hipótesis sea, vamos a revisarlo. Los automóviles tienen una emisión media de gases invernadero menor, va a ser menor. En este caso va a ser la media, que debe de ser menor a la media hipotética. Vamos a darle a aceptar. Aceptar. Tenemos el número de datos, tenemos la media, la desviación estándar, tenemos el error estándar de 0.191 y el límite superior del 95%, que sería en el intervalo de confianza de 8.104. De esta manera tenemos que la hipótesis nula sería si es igual a 8.5 y la hipótesis alterna si es menor a 8.5. En este caso rechazamos la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alterna, ya que es menor al 8.5 el valor de P. Vamos con el tema 8.6, prueba de hipótesis, prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o una varianza. Ejemplo de pulsos de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica, el rango normal. El resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba de afirmación que los pulsos de los hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Vamos a abrir Minitab. Nos vamos a ir a estadística básica, nos vamos a ir a una varianza. Vamos a seleccionar desviación estándar de la muestra. El tamaño de la muestra es 40. La desviación estándar es 11.3. Vamos a seleccionar realizar prueba de hipótesis. Vamos a seleccionar desviación estándar hipotética. Y va a ser igual a los 10 latidos. Nos vamos a ir a opciones. Es al 0.05, que es el equivalente al nivel de confianza de 1. Es 1 menos 0.05, nos da 95. Y nos dice que tiene que ser mayor. La desviación estándar tiene que ser mayor a la desviación hipotética. Le vamos a dar a aceptar y le vamos a dar a aceptar. Prueba del nivel de confianza para una varianza. Método, la desviación estándar de muestra, el método de Bornet y el chi. Estadística descriptiva, tenemos el número de ensayos, que fueron 40, la desviación estándar, y tenemos la varianza, que no es más que la desviación estándar elevada al cuadrado. Tenemos el límite inferior de el límite
de confianza o el intervalo de confianza del 95% para en el chi cuadrado, que nos da 9.6. Tenemos la prueba, dice la hipótesis nula, dice que es igual a 10, y la hipótesis alterna dice que debe de ser menor a a 10. Aquí tenemos el método de chi cuadrada, la estadística de prueba dice que es 49.80. Tenemos valor de GL que es 39 y tenemos el valor de P que es el que nosotros vamos a utilizar, que nos dice que es igual a 0.115. Lo que nos pedían es que estuviera fuera menor del valor de 0.05. En este caso se concluye que no existen datos para aceptar la hipótesis alterna. Vamos al siguiente ejercicio. Dice, ejercicio, calificaciones de examen de estadística. Los exámenes de los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de exámenes con una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. De esta forma nos vamos a ir al Minitab. Nos vamos a ir a estadística básica, nos vamos a ir a una varianza, nos vamos a seleccionar desviación estándar de la muestra, nos vamos a ir al tamaño, que fueron 27 exámenes, la desviación de la muestra fue 9.3 y nos vamos a realizar la prueba de hipótesis. Vamos a seleccionar desviación estándar hipotética y el valor que damos queda de 14.1. Las opciones, ojo, aquí dice que es al 0.01. 1 menos 0.01 es igual al 99%. Y también dice que debe de ser menor. Le damos aceptar y aceptar. De esta forma tenemos el número de datos, la desviación estándar y la varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar, y tenemos el límite en el intervalo de confianza del 13.58 en el 99%. La prueba nula dice que es igual a 14.1 y la hipótesis alterna dice que es menor a 14.1. De esta manera, estadística de prueba, dice método Shi, estadística de prueba está a 11.31, siguiente valor a 26 y el valor de P es el que vamos a utilizar, que es equivalente a 0.006. Si 0.06 es menor a 0.01, entonces en este caso tenemos información para aceptar la hipótesis alterna.